Hola a todos, bienvenidos a este webinar. El día de hoy, yo creo que este es nuestro webinar, digamos, con más novedades, ya que es algo nuevo para nosotros y para Microsoft y se llama Microsoft Dataverse. Vamos a ver si es parecido al multiverso de Spider-Man y de Doctor Stranger. No lo sabemos, pero ahorita lo vamos a averiguar. Y bueno, nuestro speaker pues es Alejandro Muñoz, él es nuestro líder de torre aquí en colaboración en Datavisión. Y bueno, pues él nos va a platicar de Dataverse. Y antes de comenzar, nada más les recuerdo que pueden dejarnos sus preguntas o comentarios en el chat. Van a tener unas burbujitas del lado superior derecho. Y bueno, pues bienvenido, Alex. Creo que te nos quedaste en mute. Listo, la típica de la pandemia. Ok, muchas gracias por la presentación, Mercy. Y algunos de ustedes tal vez ya me han visto en otros de los webinars que hemos dado referente a Power Platform. Ahorita vamos a ver una herramienta que, a pesar que suena que es un poco nueva, ya teníamos algo en unos, bueno, no tantos años atrás, pero sí tiempo atrás, solo que esta cambió el nombre y agregó diferentes servicios y la está integrando en toda su plataforma tanto de desarrollo como en algunas aplicaciones del mismo Microsoft. Entonces ahorita vamos a ir viendo a detalle de qué se trata. Bueno, primero que ello, ¿qué es Microsoft Dataverse? Microsoft Dataverse es una especie de base de datos relacional de bajo código que, como les comentaba antes, se conocía como Common Data Services, donde nos podíamos conectar para consumir esa información que estaba en esa, vamos a llamarle base de datos relacional, pero al pasar el tiempo y agregando otro tipo de servicios, cambia su nombre y ahora lo vamos a conocer todo como Dataverse. Vamos a ver algunas pequeñas diferencias respecto a otras bases de datos y cómo nos ayuda como usuarios finales a generar aplicaciones sin tanto código, que incluso algo que le apuesta a Microsoft es que un usuario de negocio pueda generar sus propias aplicaciones sin conocimiento técnico de programación o de desarrollo, obviamente hasta cierto límite y dentro del contexto de su ambiente, por ejemplo, de Microsoft o de Teams, vamos a decirlo de una manera. Más adelante vamos a ver esas pequeñas diferencias. Y ahorita, bueno, lo siguiente también nos permite trabajar, por ejemplo, con modelos de datos a cualquier usuario, ya que no requiere de conocimientos técnicos, que es lo que les comentaba. Entre algunas de las utilidades de Microsoft Dataverse en la empresa es evitar tener que importar datos manualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor muchos de los procesos que hacemos en la línea de negocio tenemos que alimentar algún Excel o algunos datos para hacer consultas o configuraciones. Nosotros lo podemos hacer de forma automática de acuerdo a cómo lo definamos a través de Dataverse. Lo vamos a ver más adelante. También evita la duplicidad de datos, ya que, como podemos ver en la imagen, es un concentrador de datos donde lo podemos explotar desde diferentes herramientas, ya sean herramientas desarrolladas por nosotros a través de Power Apps o Automate o Power BI, o incluso un Excel que se puede conectar al mismo Dataverse y podemos obtener esa información desde la misma fuente. Genera informes rápidamente. Como se integra a la perfección, incluso, por ejemplo, con Power BI, los informes los podemos obtener a través de un tablero o un dashboard que nosotros diseñemos como fuente de datos Dataverse. Establecer flujos de trabajo automático. Vamos a ver que una de las características principales de Dataverse es que para poder integrarse con otras herramientas tiene varios mecanismos y uno de ellos es Power Automate, el cual me permite estar monitoreando esa base de datos, algún cambio, algún nuevo registro y desde ahí generar una acción. Ya pudiera ser el más común de todos, mandar un correo electrónico, pero ahí podemos agregar N cantidad de pasos simplemente al momento de detectar ese cambio en la tabla o en la base de datos. También nos permite crear aplicaciones en minutos sin código. Como hemos visto en algunos de los webinars anteriores, si no los han visto, pueden entrar al canal de YouTube y ahí están grabados. Tenemos otras herramientas como Power Automate y Power Apps
que nos permiten, si queremos un frontend o una pantalla donde pedir información al usuario, lo hacemos a través de Power Apps. Si queremos hacer un proceso automatizado, que por ejemplo, si en esa pantalla que diseñamos en Power Apps meten cierta información y supongamos que un presupuesto excede el 80% de lo que se había definido, mande una autorización al director comercial. Entonces, eso de mandar una notificación al director comercial, realmente detrás es Power Automate. Pero todos los datos que se van almacenando, en este caso, serían dentro de Dataverse. Ahora, dentro, en Microsoft Dataverse se usa como un servicio de datos dentro de la plataforma, que puede ser consumida dentro de Microsoft como tal, o algunas otras herramientas también podrían consultar lo que nosotros vamos almacenando en Dataverse. Esto, siempre la bandera de Microsoft va tirando a que siempre sea, tirando a que sea sencilla y fácil de usar para los usuarios finales. Obviamente hay ciertas características que aún, para mi gusto, todavía falta afinar para que sea totalmente una herramienta de usuario final, pero ya dimos o ya se dio un paso agigantado al respecto. Yo ya no sé, por ejemplo, como usuario o que tengo que montar un servidor SQL en cuestión de seguridad, cómo lo debo de configurar, cómo activar ciertos servicios. Yo ya tengo la plataforma y simplemente le doy crear nuevo, en este caso se conocen como tablas, que antes, cuando era Common Data Services, se conocían como entidades, pero es exactamente lo mismo. Entonces, yo desde ahí le puedo dar, crear una nueva tabla, la cual, una tabla, como ya muchos a lo mejor sabrán, es una relación entre filas y columnas, como si fuera una hoja de Excel, básicamente. Donde cada columna de esta tabla aquí también dentro de Dataverse podemos tener tipos de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo quiero un tipo de dato de precio del producto, ese lo puedo poner como tipo moneda. Entonces, al ser un tipo de dato, me permite hacer ciertas operaciones ya por default. Entonces, eso como cualquier base de datos, también lo tenemos aquí en Dataverse. Pero dirán, ¿y ahora para qué necesito otro tipo de base de datos? ¿O qué problemática o necesidad resuelvo con Dataverse si tengo ya N cantidad de lugares donde yo podría almacenar esa información? Por ejemplo, antes de Dataverse, muchos de nosotros, y me incluyo, utilizamos SharePoint como almacenamiento de la información. Ahí estructuramos listas y como si fueran tablas, y vamos almacenando la información. Pero, ¿qué es lo que me da de diferente Dataverse? Ok, Dataverse incluye un conjunto básico de tablas estándar que están pensadas para cubrir escenarios típicos, pero que también permite crear tablas personalizadas. Es decir, yo puedo crear una muy en específico a mi negocio o partir de una de las que ya me sugiere Dataverse. Recuerden, aquí estamos pensando como usuario final, usuario de negocio. A lo mejor gente de TI me va a decir, ay, pues eso lo creo una tabla en SQL o en cualquier otro lugar con estas características, pero yo como usuario o de negocio no tengo todo este contexto tecnológico. Entonces, simplemente cuando entro a Dataverse, me va a sugerir, ok, a lo mejor quieres una tabla para producto. Tengo todos estos tipos de tablas o plantillas para productos, cualquiera la elijo y puedo cambiar algunos de esos campos. A lo mejor en lugar de, bueno, necesito un ID de producto adicional al que me está dando, entonces genero la columna de esa manera. Ahora, adicional, ¿qué nos da diferente? Que podemos utilizar o complementar los datos mediante Power Query. Power Query, muchos, por ejemplo, a lo mejor del área de finanzas, incluso lo utilizan. Es una herramienta que vive dentro de Excel y normalmente se utiliza para hacer esa transformación de datos. Entonces, aquí también podemos usar Power Query para la organización y complementar ese tipo de tablas. Por ejemplo, Power Query, al pertenecer al paquete de Office, este complemento de alguna manera ya es gratuito. Ya lo tendrían todos los empleados que tengan una cuenta de Office 365. Entonces, dentro de Excel ya tienen esa funcionalidad,
pero su principal ventaja y lo que lo convierte en una herramienta muy útil para ustedes es que cumple la función de un ETL. ¿Qué es ETL? ETL es una herramienta que nos permite extraer, transformar y cargar datos en algún espacio. Por ejemplo, supongamos que tengo diferentes fuentes de datos, no sé, un archivo de Excel, otra base de datos y otro archivo de Excel, pero configurado de diferente manera. Yo de esas tres fuentes de datos, lo que quiero es tener una sola con ciertos campos de cada una, o sea, que estén relacionados. Supongamos que en una tengo el producto, en otra tengo la especificación del producto y en otra tengo las ventas de ese producto. Entonces a mí nada más me interesa saber el porcentaje o el número de artículos que estoy vendiendo de determinado producto cada semana. Entonces, simplemente con Power Query yo extraigo la información de esas tres fuentes de datos. Al tener la capacidad de transformarla, si yo uno las tres tablas, lo voy a llamar, o los tres, imagínense, tres archivos de Excel, si los uno me va a crear una tabla con muchos campos gigantes. Entonces, con la transformación yo le voy a decir, de todos esos datos yo nada más quiero que me los contabilices, me generes una nueva tabla donde me diga el nombre del producto y cantidad de productos por semana. Entonces, en Dataverse simplemente lo que voy a almacenar es eso, los productos y la cantidad de producto por semana, en lugar de llevarme todo. A mí no me interesa, a lo mejor en la aplicación que voy a generar, tener el detalle de cada venta, sino nada más es el resumen. Entonces, eso, para los que ya conocen Power Query, lo podrían utilizar directamente, o también Dataverse nos permite hacer. Ok. Ahora, dentro del mundo de Microsoft Power Platform, ¿dónde encaja Dataverse? Como hemos platicado en las sesiones anteriores, Power Platform está dirigido a todas aquellas personas que desean desarrollar soluciones con baja cantidad de código o incluso sin ningún código o conocimientos técnicos. Estas aplicaciones comprenden en Power BI, Power Apps, Power Automate y Power Virtual Agents. Ya tenemos un webinar de cada una de ellas a nivel básico. Para los que no las conozcan, pueden ir a verlos igual en el canal y tener un poco de contexto. Ya tenemos esas herramientas. Debajo de ellas tenemos diferentes servicios a los cuales podemos explotar. Uno de ellos son los Data Connectors, que básicamente son todos los conectores que tenemos en esta plataforma, que normalmente se dividen en los normales y en los premium. Ahorita no vamos a entrar a ese detalle. Después tenemos los servicios de AI Builder, que es inteligencia artificial, a los cuales también nos podemos conectar y podemos utilizar estas herramientas como entrada para mandarlos a esos servicios, y a lo mejor yo mando una imagen y me responde la cantidad de productos o elementos que hay en esa imagen, o que me pase el texto, perdón, el texto que vive en una imagen, lo registro en una tabla. Si me llega a lo mejor facturas escaneadas, con iBuilder yo puedo o diseñarla y que la inteligencia me detecte las palabras y los conceptos que están, y eso meterlo en una tabla, y aquí es donde entra Dataverse. Yo obtengo los datos y debo de tener un lugar donde almacenarlos. Si soy un técnico avanzado y a lo mejor en la empresa tengo SQL y monto y hago una inversión muy grande para tener ese servicio, ya sea on-premise o en la nube, no entremos en detalles, lo pudiera meter ahí. Pero si somos sinceros, la mayoría de la organización no tendríamos acceso a ese tipo de servicios, por lo que implica a nivel seguridad. Entonces, para ello, Microsoft diseña esta pequeña base de datos que vive en este mundo de Microsoft Power Platform, que se llama Dataverse. Entonces, por eso lo tenemos en esta parte, donde es un servicio el cual también podemos utilizar para almacenamiento de todo lo que estemos procesando en la parte de arriba. En caso de Power BI, como fuente de datos para hacer nuestros tableros; en Power Apps, para almacenar o leer información y exponerle al usuario; o Power Automate, para tomar decisiones de lo que se va almacenando. Es decir, lo que comentaba, si un número llega a cierta cantidad, que mande correos o que meta
una factura en otro sistema, etcétera. Eso lo haríamos con Power Automate. Y ya con Virtual Agents incluso también podemos consultar si un usuario pregunta algo, mandarle información que está almacenada en Dataverse. Entonces, aquí es la manera de cómo encaja dentro de nuestro ecosistema de Microsoft Power Platform. Adicional, ¿por qué usar Dataverse? Ok, las tablas de Dataverse te dan una opción de almacenamiento segura para tus datos basada en la nube y además te permiten una personalización adaptada a cada tipo de negocio, ya que tú puedes generar tus propias tablas o partir de una que ya existe y adaptarla a tu negocio. Y ya beneficios puntuales es, por ejemplo, es fácil de administrar. ¿Esto por qué? Como dijimos anteriormente, todos los datos se almacenan en la nube, con lo cual no solo no nos tenemos que preocupar, por ejemplo, por el almacenamiento. Simplemente ya en la nube de Microsoft está esa información y la podemos acceder desde cualquier dispositivo con conexión a Internet y obviamente con un usuario y contraseña de la empresa. Tampoco es que cualquier persona pueda acceder a esa información. Es fácil de proteger. Esto quiere decir que los usuarios solo pueden ver los datos almacenados si se les conceden los permisos explícitos o expresamente en cada sección. La seguridad está basada en roles y permite controlar el acceso a las tablas para cada uno de los usuarios que están en nuestra organización. Y el acceso, otro punto importante para aquellos que manejan Dynamics, el acceso ya por default tenemos acceso a los datos que viven dentro de Dynamics 365, ya que toda la información que nosotros subimos a Dynamics por detrás se está almacenando en Dataverse. Entonces, si tenemos una cuenta que tenga privilegios o sobre Dynamics, vamos a poder consumir toda esa información y hacerla parte de un proceso adicional, ampliando las capacidades a lo mejor con Power Apps. A lo mejor, por ejemplo, en Dynamics tengo mis oportunidades, lo detecto con un Power Automate que si la oportunidad cambia al 80%, quiere decir que a lo mejor ya es una venta que se va a hacer casi efectiva. Entonces, cuando pase eso, almaceno la oportunidad en otra aplicación, um, perdón, mando una notificación que se va a cerrar una venta y información la guardo en Dataverse para poder consultar solo esas oportunidades que están al 80%. Entonces, ese es un ejemplo. También tienen metadatos enriquecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los tipos de datos y relaciones se usan directamente en Power Apps. Por ejemplo, un metadato enriquecido sería el tipo de campo people, donde yo al meter Alejandro Muñoz, adicional estoy teniendo mi username, que es Alejandro, y estoy teniendo correo electrónico en un mismo campo. Esto me permite explotar más allá de la información que estoy poniendo directamente. O si el campo está basado en otra tabla, puedo acceder a esos campos que están en otra tabla. También tenemos lógica y validación. Esto quiere decir que se pueden definir columnas calculadas o reglas comerciales dentro de la tabla, como si fuera, repito, en Excel, donde yo puedo sacar un tercer campo de un porcentaje basado en dos anteriores. Entonces también se pueden hacer ese tipo de columnas calculadas donde yo ya puedo tener operaciones predefinidas y al momento que se va llenando la información, ese campo se va a llenar de forma automática. Los cuales también puedo incluir, como hemos mencionado, en flujos de trabajo o en flujos de procesos comerciales para garantizar la calidad de los datos e impulsar también los procesos comerciales. Se considera también que es una herramienta de productividad, ya que las tablas están disponibles dentro de los complementos de Microsoft, por ejemplo, Excel, para aumentar la productividad. A lo mejor yo desde mi Excel del área de finanzas estoy acostumbrado a hacerlo de esa manera, me conecto a Dataverse para tener los datos en un formato de Excel y desde ahí puedo acceder a los mismos, ya sea actualizándolos o solo consultándolos, de acuerdo al rol que se le haya definido. Muy bien. Ahora, la parte de integración
de datos en Dataverse permite que integrarse a múltiples fuentes en un solo almacén de datos. Se puede usar Power Apps, Power Automate, Power BI, Virtual Agents y la consulta toda la información que tenemos en Dynamics 365, que fue lo que vimos en la hoja anterior. Pero también se puede hacer integración programada con otros sistemas. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos que se guardan dentro de otra aplicación se pueden sincronizar regularmente con Dataverse para aprovechar esa información, bueno, esos datos de otra aplicación dentro de una que estemos generando en Power Apps. También transforma e importa datos con Power Query, que era lo que mencionábamos también. La transformación de datos al importarlos a Dataverse se puede realizar a través de Power Query desde Excel o desde Power BI. Hay una única importación de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso desde simples archivos de Excel o CSVs podemos utilizarlos para importar toda esa información de forma automática a nuestra base de datos en Dataverse. Ok, este punto es muy importante y a lo mejor les va a hacer mucho sentido a ustedes. Ahorita hay dos tipos de servicios de Dataverse dependiendo el licenciamiento. No le hagan caso no le hagan caso a los precios que tengo aquí. Estos precios son de lista en un tiempo determinado. Estos por lo general van cambiando y también dependen del tipo de contrato. Lo que quiero que se lleven de aquí es que existe un Dataverse for Teams. Este Dataverse ya está incluido en la licencia de Microsoft 365, es decir, cualquier persona de la organización que tenga una licencia de ese tipo ya tiene derecho a utilizar Dataverse. Ahora, solo o lo puede utilizar dentro de un canal o un grupo en Teams. Esa es la principal diferencia. El otro, sí, ya es una licencia y de Dataverse como tal, que trae mucha más funcionalidad y integración con aplicaciones de terceros, y normalmente aquí se licencia de alguna forma similar como Power Apps y Power Automate, que puede ser por aplicación o por usuario. Aquí no vamos a entrar a detalle, nos vamos a enfocar a partir de aquí de la presentación a Dataverse for Teams, que es lo que la mayoría de ustedes seguramente ya tienen dentro de las licencias que están administrando en su organización. Bueno, aquí comenta de nuevo que antes se conocía como Common Data Services, pero a partir de aquí lo vamos a nombrar como Dataverse. Ok. Ahora, Microsoft Dataverse, el que se licencia como usuario o como aplicación y donde tenemos toda la gama de soluciones o de funcionalidad, incluye esto. No entramos a detalle en cada una de ellas porque cada vez se van agregando más elementos, pero nomás quiero que entiendan la diferencia. El Dataverse tiene capacidades tanto en la seguridad, en la lógica de cómo, por ejemplo, flujos de trabajo, reglas de negocio, los campos calculados que mencionábamos, podemos dejar tareas o jobs que estén trabajando cada cierto tiempo, o incluso podemos agregar plugins que nos ayuden a mejorar esa lógica. También tiene una base muy fuerte en los datos, donde podemos hacer catálogos, modelar los datos, hacer reportes, validación de los mismos datos y modelado de esos datos. Y otra fuente es el tipo de almacenamiento que podemos tener, donde hay bases de datos relacionadas, podemos tener archivos o blobs. Esto quiere decir que, por ejemplo, tenemos archivos que no están en una base de datos, como si fueran imágenes o archivos muy grandes. También los podemos subir aquí dentro de Dataverse. Archivos de logs, semiestructurados, búsquedas y encontrar datos. En fin, una serie de soluciones. Y dentro de integración hacia otros sistemas podemos utilizar diferentes mecanismos, como estos que tenemos aquí. Ahora van a ver la diferencia con Dataverse para Teams. Entonces, básicamente con Dataverse para Teams se reducen muchas de estas capacidades
que, si bien son menores, cubren muchas de las necesidades de negocio que cualquier usuario de nuestra organización pudiera tener para mejorar el día a día en sus procesos o en su trabajo. Esto fomentando una mayor productividad dentro del equipo. Obviamente no deja de lado, de todos modos, la seguridad. Aquí lo que cambia, a lo mejor, es la auditoría que pudiéramos tener con la versión completa, pero la autenticación y la autorización la seguimos manteniendo, ya que también es una tecnología que utiliza como fuente el directorio activo que tenemos en la organización. Y para acceder a cualquier cosa de ellos, tiene que ser con nuestro usuario. Dentro de datos también nos permite hacer descubrimiento de los mismos dentro de las plataformas, que aquí se conoce como el Discovery, y nos permite modelar también los datos, hacer validaciones y tener, le llamamos modelado de datos en común, que es el punto que está en la parte de abajo. Ya dentro de cómo almacena la información, también tenemos capacidad, bueno, las tablas relacionales o la base de datos relacional, que es el punto fuerte que la mayoría de nosotros utilizamos. También tenemos acceso a archivos como tal o blobs, y podemos generar o almacenar datos semiestructurados y búsqueda de los datos, es lo mismo. Ahora, el punto que más cambia en Microsoft Dataverse for Teams es que la integración la tenemos que hacer con Automate. Entonces, si se dan cuenta, aquí es el que más, la única forma que tenemos para exportar, importar a través de Automate. Obviamente ahí nos abre la puerta a todos los servicios que se puede conectar Power Platform, todos los conectores o incluso podemos generar nuestros propios conectores. Ok, dentro de Teams, todos estos servicios se consumen directamente en Teams o la aplicación se deploya se instala, digamos, dentro de un grupo en Teams. Y básicamente se basa en tablas para Teams. Estas tablas nos dan la capacidad de crear y completar y consultar los datos dentro de la misma aplicación. Las tablas representan diferentes topologías de datos importantes para la organización. Por ejemplo, encontrar una tabla para almacenar productos y otra para almacenar pedidos. Estas son las tablas que ya existen predefinidas, de las cuales yo puedo partir para empezar a generar. Cada una de las tablas incluyen columnas que contienen datos relevantes. Por ejemplo, podríamos generar una tabla denominada producto, que está formada por columnas donde encontraríamos el nombre del producto, un código del producto y el precio del producto. Estas tres columnas son de tipos de datos diferentes, que podrían ser texto y de tipo numérico. Eso es a lo que nos referíamos anteriormente con los tipos de datos. Y normalmente se establecen relaciones entre tablas, es decir, tengo mi tabla de productos y mi tabla de almacenar pedidos. Entonces las relaciono y ya puedo tener de estos pedidos, en estos pedidos, qué productos debo de contemplar o me están pidiendo. Cada columna puede tener un tipo de dato distinto y normalmente lo que comentaba, que se establecen las relaciones entre tablas para generar, en caso de ser necesario, una aplicación donde yo pueda conjuntar toda la información. Hasta aquí y la teoría. Ahorita lo que vamos a ver, vamos a hacer una pequeña demo. La principal idea que quiero que se lleven es que inicialmente podemos consumir Dataverse for Teams. Ustedes ya tienen derecho a la misma con una licencia de M365. Entonces ya pudieran hacer esta configuración que vamos a hacer a continuación y empezar a utilizarla en pequeñas aplicaciones. Lo primero que vamos a hacer es cómo instalamos Power Apps dentro de Teams, porque va a ser nuestra fuente donde vamos a consumir el servicio de Dataverse. Después vamos a crear nuestra primer tabla. Esto quiere decir que dentro de Dataverse vamos a crear una tabla para relacionar información, para posteriormente personalizar la aplicación, consumir esa tabla y en el paso 3 publicar la aplicación en un team dentro de Teams. Bueno, en un canal de un team dentro de Teams. Ok, entonces me voy a cambiar de pantalla.
Ok. Lo primero que tenemos que hacer es buscar, en caso de que no lo tengamos, es buscar buscar que tengamos instalado Power Apps. En caso que no lo tengamos instalado, simplemente aquí en buscar una aplicación o en más aplicaciones, ponemos Power Apps y nos va a salir en esta parte. Lo seleccionamos y nos va a dar un resumen de lo que se trata. En mi caso, como yo ya la tengo instalada, simplemente me da aquí la opción de abrir. Pero si es la primera vez que ustedes lo van a instalar en su Teams, les sale la opción de instalar. Simplemente le damos clic y vamos siguiendo los pasos. Una vez que seguimos los pasos, nos abre esta pantalla. Como es la primera vez que la abrimos, nos da ideas de cómo comenzar a hacer una aplicación. Entonces, simplemente le daremos empezar ahora si queremos generar una nueva, pero adicional tiene una serie de plantillas. Estas plantillas, la verdad, son muy buenas, algunas de ellas incluso ya tal como están, o también se pueden personalizar ya que tenemos acceso a la edición de esas mismas soluciones y las podemos utilizar. Como es un Power Apps para Teams, también estas viven sin problema dentro de Teams como una aplicación. Y ya en la parte de abajo vamos a tener una serie de cursos o temario que podemos utilizar. Estos van muy dirigidos también a Power Apps para Teams, entonces sí es bueno que los leamos y los revisemos porque aquí nos vamos familiarizando con todo lo que podemos hacer con Power Platform en Teams. Adicional, solo comentarles que lo que hacemos de Power Platform dentro de Teams o para Teams ya está cubierto con la licencia de M365. Entonces, estas son las ventajas de hacerlo directamente aquí, a diferencia de hacerlo desde el portal de Power Apps independientemente de Teams. Realmente esto lo que nos está haciendo es generar un espacio de trabajo, es como si fuera una caja y todo lo que esté en esa caja que está dirigida solo a Teams va a estar ya cubierto con nuestra licencia de M365, a excepción de algunos conectores premium, pero de ahí en fuera Virtual Agent y en este caso Dataverse, vamos a estar utilizando las versiones que ya vienen con la licencia de M365 y están limitadas en cierta funcionalidad. En la presentación vienen unas ligas donde vienen las limitantes y las principales diferencias contra Dataverse normal, por ejemplo. La presentación se las vamos a compartir posteriormente para que puedan checar esos datos en específico. Pero la verdad es que con la funcionalidad que nos da la mayoría de las soluciones a nivel usuario que pudiéramos tener para agilizar la productividad, lo podemos cumplir con esto. Ok, como ejemplo, ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar una de estas plantillas y la vamos a deployar dentro de un canal. Aquí, antes de mandarla a un canal, por ejemplo, a lo mejor tenemos un equipo de recursos humanos que tienen su team, entonces lo podemos poner dentro de ese canal, o a lo mejor un team para toda la organización también la podríamos mandar para ahí. Entonces, para ahorita evitar agregarlo a un canal de los que yo tengo productivo, vamos a generar un canal propio para esta demo. Entonces, como ya saben, nos vamos a equipos, le digo unirse a un equipo o crear uno nuevo, le damos crear equipo desde cero porque simplemente es para fines ilustrativos. Va a ser privado porque ahorita no me interesa que nadie más entre y le voy a poner webinar Dataverse y le damos crear. Entonces aquí, como saben, nos crea todas las características de un equipo de trabajo dentro de Teams. Si quiero agregar personas, aquí de una vez las agrego. En mi caso le voy a dar omitir, no es necesario para lo que vamos a hacer. Ok, aquí ya tengo mi equipo de trabajo donde a lo mejor tengo a mi cargo, no sé, 70 personas y de esas 70 personas necesito que me den ideas referente a mejora continua, incluso pudiera ser de ahora para los que ya están regresando o estamos regresando a las oficinas,
qué consideramos que sería importante tomar en cuenta. Entonces, para eso voy a utilizar la plantilla de ideas que ya nos da Microsoft dentro de Power Apps. Entonces ya tengo mi canal donde me voy a comunicar con todas las personas. Entonces quiero que se agregue una aplicación como una pestaña más, como si fuera este de Wiki, pero una aplicación que yo voy a hacer en Power Apps. Entonces me regreso a Power Apps. Si no aparece aquí, le doy en los 3 puntitos y va a aparecer en este lado. Ok, regresamos a la pantalla donde estaba y voy a crear esta aplicación que se llama Ideas Empleados. Simplemente la selecciono y le voy a decir agregar a un equipo. Como ya lo creé anterior, simplemente lo busco aquí, que le puse Webinar Dataverse. Entonces aquí me sale. Lo selecciono y déjenme bajo mi pantalla o la paso para... La voy a pasar para acá y ahorita me regreso porque como mi monitor es cuadrado no alcanzo a ver lo que dice abajo. Pero básicamente es lo mismo, nada más para que me salga el botón de agregar. 10 empleados, agregar a un equipo. Dataverse, configurar una pestaña. Ok, y lo regreso. Aquí lo único que me apareció abajo fue configurar una pestaña dentro de ese canal. Le di clic y ya me aparece esto. Le doy guardar y va a empezar un proceso donde todos estos archivos que tienen que ver con la aplicación los está mandando a mi canal de general dentro del Teams que acabo de crear. Miren, para que vean, creé el Teams que se llama WDataverse y aquí en general es donde me está haciendo este deploy. Entonces, aquí me está creando la aplicación en esta parte. Tarda algunos pequeños minutos. No sé si ahorita haya preguntas. En lo que termina de esto podríamos ir contestándolas o si tienen alguna duda, adelante. Ok. Ya vi una pregunta donde dice, hay una limitante en la creación de tablas. Básicamente aquí la limitante es el espacio que nos da Dataverse for Teams para almacenamiento, que por usuario creo que nos está dando 2 gigas por canal donde hagamos un deploy. En la liga que viene en la presentación que les va a compartir Mercy, viene exactamente las especificaciones y ahí lo pueden consultar. Otra pregunta es, ¿se pueden tener varias tablas y relacionarlas? ¿Es correcto? Yo puedo tener mi tabla de productos y mi tabla de pedidos con una clave que las relacione, los puedo consumir desde una aplicación. Entonces, puedo tener mi lista de pedidos, pero realmente el detalle lo estoy leyendo tanto de ambas tablas, porque están relacionadas, y lo puedo mostrar al usuario. Igual al actualizarlo. Hay otra pregunta que es muy importante. ¿Cuál es la mejor práctica o cuál sería la opción correcta? ¿Listas o Dataverse? Cuando hablamos de listas, estamos hablando de SharePoint y Dataverse es todo lo que hemos estado viendo ahorita. Dependiendo el caso, puede ser una u otra, pero el enfoque que se está dando hacia Power Platform, hacia usuario con poco código, es más fácil generar con Dataverse, porque desde el mismo Power Apps, simplemente tenemos del lado izquierdo tablas, le doy nueva tabla y pongo la información que quiero. Si en dado caso, por ejemplo, ese usuario no tuviera acceso a un SharePoint, pues, de plano no podría utilizar listas. Otra cosa, Dataverse tiene menos limitantes en cuestión de vistas que SharePoint. En SharePoint solo podemos hay unos mecanismos como para darle la vuelta, pero ya es muy técnico. Uno de ellos es que no podemos tener más de 2000 elementos en una consulta. Entonces, supongamos que tenemos una lista de productos de 10,000 elementos y mi producto en el orden que tengo en SharePoint es el número 9000.
Si yo desde Power Apps hago una consulta a esa lista, no me va a salir como si no existiera, porque SharePoint solo me arroja los primeros 2000. Hay mecanismos para darles la vuelta, como generar diferentes vistas y hacer las consultas y hacer queries antes, pero ya para un usuario final eso lo hace muy complejo. A diferencia con Dataverse, que simplemente lo tiene ahí, tiene los datos, e incluso, por ejemplo, los Exceles que a lo mejor el área de finanzas o contabilidad pudiera ya tener, simplemente los sincronizo con Dataverse y ya también tengo acceso a los mismos. Y, ok, hay otra pregunta que está también importante. ¿Se necesita algún permiso o tipo de licenciamiento para la creación de entidades en Dataverse? Recordemos que entidades es como hace unos meses lo llamaba Microsoft. Ahorita entidades es lo mismo que si fueran tablas. Y en la versión de Dataverse para Teams, ya nuestro licenciamiento de M365 cubre esa necesidad. Si requerimos Dataverse de forma independiente para consumirlo en cualquiera de los otros servicios, ahí sí necesitamos un tipo de licenciamiento, que básicamente son dos tipos. Uno es por usuario o por aplicación. Dentro de la presentación también viene una liga con el detalle de cuáles las principales diferencias y, y de acuerdo al negocio cuál nos conviene. Pero, por ejemplo, básicamente por usuario quiere decir, si yo tengo una aplicación que solo la va a utilizar el área de finanzas y en el área de finanzas a lo mejor son 10 usuarios, me conviene mejor pagarles a cada uno la licencia por usuario porque son pocos. Pero si tengo una aplicación que va a ser para toda la organización y voy a hacer consumo de Dataverse, pues no me conviene pagarles Dataverse a toda la organización, entonces utilizo la de aplicación y ya ahí están esos accesos que pudiera tener de toda la organización, ya están respaldados por ese tipo de licencia, igual que los conectores. En ambos casos ya tenemos acceso a los conectores premium, que a diferencia de ForTeams no tenemos acceso, a menos que los contratemos, los conectores premium. Ok, ya terminó de deployar o mandar la aplicación a nuestro canal. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente, aquí nos está pidiendo específicamente para esa aplicación, necesita dos conexiones. Una para leer los usuarios de Office 365 de mi organización y la otra es para Teams, porque como la va a montar sobre Teams, necesito tener una cuenta sobre el canal que la estoy haciendo. En mi caso cumplo con ambas, entonces simplemente le digo permitir. Si en alguna no tuviera, tengo la posibilidad de cambiar cuenta y a lo mejor si es alguien de TI o un administrador de Teams quien requiere deployar, nos puede ayudar ahí a meter sus credenciales y se haría sin problema. O simplemente utilizando una cuenta de servicio que tenga los accesos, que esa es mejor práctica, tener una cuenta de servicio que tenga los accesos correspondientes y ahí se cambian las credenciales para que no quede con una cuenta personal y en dado caso que cambio se vaya la persona, no tengan que hacer ese cambio en todas las aplicaciones, simplemente la cuenta de servicio se mantiene y al nuevo equipo que llegue se le brinda esa información. Entonces aquí nos vuelve a decir, ok, lo quieres en este team y en este canal. Le decimos, vamos, sí, lo quiero ahí. Entonces ya le damos entendido. Ahí nos da una breve descripción. Y si se dan cuenta, aquí ya nos montó una aplicación de Power Apps para administrar las campañas que pudiéramos tener dentro de nuestra organización. Una de ellas, pues nos dice los principales colaboradores de esta semana, porque yo podría agregar una nueva campaña como usuario que tiene acceso para cierta problemática o a lo mejor mejora en algún proceso o en algún producto que tengamos en la organización y que queremos contemplar a lo mejor a los usuarios que tienen más contacto con ese proceso, que nos den su punto de vista, lo podríamos hacer a través de esta aplicación. Aquí, por ejemplo, de forma rápida, ahorita no es el objetivo ver esta solución, pero vamos a ver, aquí por mi monitor, aquí está. Vamos a ver, por ejemplo, esta, hay una campaña para regreso al espacio de trabajo. Entonces, aquí están, me despliega las campañas y las ideas que las personas han estado dando, los empleados. Y puedo hacer una serie también de votación. Yo podría votar por esta de espacios públicos y
Y ya de acuerdo al criterio o a la definición que vayamos teniendo en la organización, podremos decir que la que mayor votos tenga se va a hacer realidad o tienen que pasar por una serie de análisis. Entonces yo aquí puedo ver a detalle de qué se trató esa idea que me dieron. Y pues básicamente aquí veo el título, la descripción, quién fue el que la aportó y cuándo fue. Si yo quisiera o quisieran también hacer preguntas, lo pueden hacer desde esta misma plataforma. Entonces, básicamente aquí nos da el tiempo que queda, si ya expiró alguna campaña o si no ha iniciado. Obviamente esto se puede diseñar de acuerdo a lo que ustedes requieran como negocio. En este punto se está enfocando a esto. Vamos a volver y volver de nuevo. Entonces aquí tenemos como que todas las campañas que están, podemos hacer filtros, etcétera. Entonces todo esto es una aplicación que se hizo en Power Apps y como tal la podríamos editar en Power Apps. Me voy a regresar acá a Power Apps y ahorita que termine, si se dan cuenta, acá en el listado, perdón, aquí en el listado ya me aparecen esas aplicaciones. Si yo le doy clic, me la abre y ya la puedo editar como para mejorarle o cambiarle cosas que no requiero de esa plantilla. En nuestro caso, este fue un ejemplo para ver cómo hacemos el deploy dentro de un equipo. Ahorita vamos a hacer una aplicación casi hola mundo de cómo consumir los servicios de Dataverse. Entonces simplemente le damos en nueva aplicación. Nos van a salir algunas pantallas muy parecidas a Power Apps normal, donde lo primero que nos va a pedir es para qué canal quieres esa aplicación. Entonces, como nosotros ya lo tenemos creado para o lo queremos tener para la demo, entonces, de este webinar, entonces voy a poner el mismo Teams y después me va a pedir el canal. Entonces le digo, va a ser para este equipo de trabajo que se llama Webinar Dataverse. Le doy crear. Aquí me está creando una aplicación en blanco. Yo ya no me tengo que meter en detalles de cómo subirla a Teams, simplemente ya me la va a poner en ese canal y me evito todo lo que hacía antes. No sé si alguno de ustedes llegó a utilizar, por ejemplo, que teníamos que hacer un manifest, poner URLs, de qué consistía la aplicación, bajar un archivito, luego subirlo a Teams y ya después deployarlo al canal. Aquí ya no, aquí ya se acabó esto. Simplemente creamos la aplicación, le ponemos el nombre, le vamos a poner consulta. Consulta, perfil. Guardar. Entonces, aquí ya me está creando la aplicación con el nombre que nos pidió. Ahorita que termine, ok. Entonces, aquí básicamente ya tenemos el lienzo donde podemos empezar a escribir. Voy a dejar de compartir mi pantalla para pasarme a la pantalla de la computadora y podamos ver mejor. A ver, espérenme. Ahí voy. Entonces, aquí le doy otra vez compartir. Paso esta para acá. Compartimos, no, compartir la misma. Aquí. Listo. Entonces, aquí tenemos tenemos el área de trabajo de Power Apps y como podemos ver es idéntica a la que tenemos desde la plataforma. Cuando nosotros le damos aquí, en esta basecita de datos, básicamente estamos utilizando Dataverse. Entonces, yo quiero crear una nueva tabla desde cero. Entonces, simplemente le doy que, o sea, ya como usuario final, si se dan cuenta, es muy intuitivo. Si mi aplicación quiero que leer la reseña de cada uno de poder capturar la reseña de cada uno de los empleados. Entonces, pues voy a crear una tabla, ¿cómo le voy a poner? Reseña empleado. Y le doy crear. Entonces, aquí lo que va a hacer, me va a cambiar a una ventana donde me va a decir qué columnas quieres dentro de tu tabla y si quieres configurarla, lo puedes hacer de una vez. Aquí va a tardar un poquito.
Ok, entonces aquí estoy como en mi diseñador de esta tabla. Entonces, el primero, obviamente quiero el nombre del empleado y el segundo le vamos a poner reseña, que va a ser de tipo texto. Lo que comentaba, podemos tener muchos tipos de texto dentro de Dataverse. Entonces le doy crear y ya tengo mi otro campo. Puedo tener N cantidad de campos. Entonces aquí voy a poner un nombre, Alejandro Muñoz. Y como reseña, excelente trabajo. Y le doy cerrar. Aquí ya tengo mi pequeña tabla, pero es como si fuera una base de datos. De hecho, aquí tiene el logo de Dataverse. Pero ahora en mi aplicación yo quiero exponerle a los usuarios que estén dentro del canal del grupo de Dataverse, que es de este webinar, que ellos puedan crear y leer esas reseñas. Entonces, aquí por default, para que se vea un poquito más grande, vamos a hacerle zoom. Es muy intuitivo, nos dice, ok, ¿quieres crear una aplicación con un diseño específico o con datos? En este caso, como lo estamos enfocando a Dataverse, le vamos a decir con datos. Entonces, por default me dice todo lo que ya tengo en mis tablas. Entonces tengo esta reseña de empleados, simplemente le doy clic y nos va a generar ya los componentes tanto de consulta, llenado, de el altas, bajas y cambios de estos elementos que viven en estos datos. Déjenme regreso el zoom. Ahí, uno mejor de acá. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tengo, ya me generó una colección donde voy a tener toda la información que en esa tabla, me generó los componentes de consultas y yo voy eligiendo cada uno de los que tengo aquí. Supongamos, obviamente, para los que ya han visto o han diseñado aplicaciones de Power Apps, alrededor puedo generar muchas cosas más, ¿no? Ahorita nos vamos a quedar con esto. Puedo tener vista previa, le voy a dar guardar, que es lo primero. Y supongamos que ya terminé mi aplicación y ya la quiero publicar. Simplemente aquí en publicar en Teams, antes, en lugar de eso, desde Power Apps tenía que generar un archivo, perdón, en Teams tenía que generar un archivo con las ligas a la aplicación, bajar ese archivo y subirlo en otro lado dentro de Teams, publicarlo y hacer una serie de pasos. Aquí simplemente le doy publicar en Teams, la aplicación me dice se llama consulta perfil. Si quiero, le puedo poner mayor detalle, que normalmente esto antes lo hacíamos con un manifest, era código donde metíamos la descripción, el icono que iba a desplegar, bueno, las características y soporte técnico, que es como la página o documentación que siempre nos pedía para poder subirla sobre una aplicación. Aquí lo podemos hacer solo subiendo los archivos. Entonces, ya una vez que lo tenemos aquí, bueno, cierro esta pantallita. Perdón. Otra vez le doy publicar. Ahora no voy a editar detalles, le doy siguiente. Y lo que me va a decir, me va a preguntar en qué canal lo quieres agregar. Si se dan cuenta, me dice, recuerdan que cuando empecé la aplicación me preguntó qué Teams voy a utilizar para hacerlo. Ahorita terminando de esto, vamos a ver por qué es importante eso de en qué team seleccionar. Entonces, aquí ya detectó que es en el team de W Dataverse, pero en W Dataverse, si tuviera más canales, me los va a listar aquí. Como es uno nuevo, solo tiene el de general, que es el que siempre nos crea. Entonces yo le digo, pues si lo quiero en ese mismo, se va a llamar consulta perfil y le doy guardar y cerrar. Entonces, en este momento, así como fue la aplicación de ideas que vimos anteriormente, está haciendo el deploy dentro de la aplicación de Teams. Ahora me voy a pasar a ese equipo, que es aquí donde estoy, ¿no? Aquí le voy a dar consulta perfil. Si no funciona de entrada, no me diga nada todavía, porque a lo mejor todavía no tarda en deployar, pero simplemente es darle a actualizar hasta que ya esté en la aplicación. Entonces aquí puede ser que me mande un mensaje de que hubo un error porque todavía no termina de deployar o simplemente ya me muestre la aplicación que hicimos.
Ahora, mientras está eso, voy a preparar otra pestaña acá para explicarles, ¿se acuerdan que les dije que era importante, era importante saber el grupo de trabajo de Teams donde vamos a hacer el deploy? Eso es importante porque entrando en la administración de Power Apps, en lo que hace la actualización, les voy a mostrar esto. Dentro de Power Apps, cuando entramos de forma normal desde aquí, y si yo le pico en Power App, pues me manda esta pantalla y hay un Admin Center de Power Apps donde yo puedo consultar los ambientes donde yo estoy trabajando. Porque una de las preguntas, incluso yo también decía, ¿y cómo sabe Microsoft que lo que estoy construyendo en Power Apps es para Teams y no es un Power Apps normal o una aplicación Canvas? Eso es porque cuando hacemos el deploy como lo hicimos ahorita, nos crea un ambiente que se llama WDataverse. Ese WDataverse es el nombre del Teams que utilizamos para hacer el despliegue. Entonces, si se dan cuenta, en tipo dice Microsoft Teams. Entonces, todos aquellos ambientes que tengan Microsoft Teams, los productos que esté utilizando dentro de él van a estar ya respaldados por la licencia de M365. Entonces, en este caso, todo lo que tenga en este ambiente relacionado a Dataverse y a Virtual Agent, que Virtual Agent también se cobra por aparte, o existe la versión for Teams, si está en un espacio de trabajo de este tipo, ya no nos la van a cobrar aparte, está incluida dentro de nuestra licencia. Entonces, por eso es importante hacerlo de esta manera y asegurarnos que el tipo siempre sea Microsoft Teams. ¿Qué pasa si generamos una aplicación directo en Power Apps normal? Nos va a decir aquí una aplicación sandbox, que quiere decir que no la va a cobrar, que debería de estar respaldada con las versiones completas, ya sea por usuario o por aplicación, de lo que yo esté utilizando ahí dentro. A excepción de Power Apps y Power Automate, que hay una tercera versión que es para Office 365. Es decir, también algunas cosas podrían estar respaldadas aunque lo hagamos de la otra forma. Pero en Dataverse solo existen estos dos sabores por ahora, para Teams o el normal. Y para asegurarnos que no nos estén cobrando o no necesitemos otra licencia, aquí debe decir Microsoft Teams. Obviamente la otra licencia nos da muchas mayores capacidades y tendríamos que entrar en una evaluación de cuál nos conviene de acuerdo a la solución que queramos hacer dentro de la empresa. Entonces, eso era por este tema. Nos regresamos aquí. Le voy a dar otra vez reintentar. A ver si ya terminó. No sé si mientras, este ejemplo, si hay dudas. Ok, la de listas y data. Al parecer creo que ya no hay dudas. Si tienen dudas ahorita, adelante. Déjenme, voy a salir a la de ideas. Listo, aquí ya nos levantó la aplicación. Y si se dan cuenta ya pues, las personas que estén dentro o que yo quiera agregar dentro del canal en el team de Dataverse, tienen acceso aquí y desde aquí pues pueden agregar un nuevo registro, a lo mejor el Mercy. Excelentes webinars, ¿no? Entonces, desde aquí yo ya estoy dando de alta todos estos servicios y podría ser consumido por cualquier persona de mi organización que esté dentro del equipo de trabajo. Si se dan cuenta, aquí ya van teniendo el porqué de la forma en cómo se estructuran las cosas de Teams. No es nada más porque así exista. Entonces,
Cuando nosotros creamos un equipo de trabajo, también es un espacio de trabajo donde podemos desarrollar, podemos tener mayor funcionalidad y si lo tenemos todo ordenado de tal manera, nos puede ayudar a ser muy productivos dentro de la organización. Por ahorita, con esto concluiría mi presentación. Si tienen alguna duda o pregunta, lo pueden hacer directamente o posteriormente también consultarlo con Mercy y podríamos agendar una sesión ya para detalles o ayudarles a lo mejor en algún punto donde ustedes estén atorados dentro de su proceso. Digo, no quiere decir que seamos sabios y todos lo sepamos a la perfección, pero sí ya más o menos nos sabemos el caminito de por dónde de algunas de las situaciones más comunes a las cuales se nos presentan. Es igual, esta infografía se las pasamos, que son básicamente estos pasos que hice yo ahorita, por si ustedes quieren probarlo y hacer unos pininos referente a Dataverse o incluso Power Apps para Teams, ya que están respaldados con la licencia. Como les comentaba, entonces, si tienen alguna duda y si no, concluiríamos con esto. Jessy, tengo entendido que ya sería todo por ahorita. Sí, gracias, Alejandro. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias a las personas que nos están acompañando. Cualquier duda o pregunta, aquí les vamos a dejar en los comentarios el correo de Mercedes para que se pongan en contacto y bueno, puedan, si necesitan una sesión adicional, pues con gusto podemos agendarla. Te agradecemos mucho el tiempo, Alejandro, y bueno, pues les deseamos una excelente tarde. Hasta luego. Muchas gracias.